Queridos amigos, no puede caber duda de que el hecho político del 20 de julio es el discurso del presidente de la República en el que da comienzo a la nueva legislatura, que se extiende hasta diciembre en su primer periodo y que luego va hasta el mes de junio en el segundo periodo. Pero esta es la última legislatura de este Congreso y es la última legislatura que será inaugurada por el presidente Duque en pleno ejercicio de su tarea. La legislatura del año entrante la inaugurará también el presidente Duque, pero ya como una despedida final a pocas semanas de la entrega de su mandato a quien quiera que sea el presidente de la República. Pero miremos el discurso del presidente Duque. Digamos que frente a su factura y frente a la manera como fue expuesto, no se trata de una pieza oratoria que haga historia. Él no es un gran orador y entonces pues eso hay que entenderlo. Pero vamos a lo que dijo el presidente, pero sobre todo a lo que no dijo. No puede entender uno que en un momento crucial como este, donde el presidente resuelve hacer una especie de resumen de sus logros, algunos positivos y otros que son simplemente proyectos, obvie el principal y fundamental problema del país. El presidente no habló para nada ni trató para nada del problema del narcotráfico. Ese no existe. Y resulta que es el primer problema del país. No nos engañemos. Somos víctimas del narcotráfico. El narcotráfico perturba la economía. El narcotráfico acaba con la seguridad ciudadana. El narcotráfico le organiza la competencia a las empresas organizadas, a las empresas serias del país, a las empresas que legítimamente quieren contribuir al desarrollo nacional. El narcotráfico es el gran cáncer de la vida nacional. ¿Cómo es que el presidente de la República no trata ese tema? ¿Qué hacer con las 240.000 hectáreas que tenemos sembradas y que van en proyecto de crecimiento, arruinando más el campo colombiano y poniendo en entredicho la seguridad ciudadana? Entonces está bien que se hable del tema este y del tema aquel y que entonces es la primera vez en la historia y entonces que es la cifra más alta que se haya tenido nunca, pero el problema del narcotráfico. Eso significa que el problema del narcotráfico no es problema capital para el presidente de la República. Y que mientras no sea problema capital para el presidente, el problema capital para la República es porque tenemos una falla fundamental en la concepción política que el presidente de la República tiene de la vida nacional. Entendámoslo bien, entendámoslo de esa manera. De otra forma, no entendería uno cómo el presidente de la República no hace mención de los narcotraficantes, que son los que alimentan los paros con su dinero, que son los que destruyen la seguridad ciudadana con las llamadas ollas del microtráfico, que son el cáncer de la vida nacional. El narcotráfico es así. El presidente en otras ocasiones lo ha admitido, pero en este, que es el discurso fundamental que el presidente dirige a los ciudadanos en cada año, no hubo una referencia suficiente ni clara a la manera como el gobierno va a enfrentar el tema capital que tiene, que es el tema del narcotráfico, que destruye los bosques, porque el presidente habla del tema ambiental, pero se le olvidó decir que la destrucción de los bosques es obra de los narcotraficantes, que hacen sembrar de cultivos las selvas tradicionales del país. Entonces, queremos hacer esa mención de una omisión que es absolutamente fundamental. Otra omisión fundamental. El presidente hace causa de la manera muy generosa con que va a atender las necesidades de muchos colombianos y a tantos les va a dar vivienda y a tantos más les va a dar un recurso económico para que sobrevivan y para que tengan una especie de sueldo sin trabajar. Y entonces, bueno, todas estas cosas está bien que las diga, independientemente de que sea discutible ese asistencialismo que produzca efectos duraderos y efectos reales
para la solución de los problemas de la gente. Alguien diría, y no alguien de poca significación, el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que esa gente que trabaja así, en función asistencialista, es gente de mucho corazón y de corta inteligencia. Pero dejemos al presidente Reagan con su punto de vista. Lo cierto es que el tema central, que es el desequilibrio fiscal del país, no se trató. El desequilibrio fiscal de Colombia es un tema capital que no se va a enfrentar regalando más dinero. Eso es una contradicción en los términos, contradictio in adjectio. Uno no puede tener reforma tributaria, pero al mismo tiempo aumento de gastos en un país que tiene una situación fiscal insostenible, que está pendiente del punto de vista de las calificadoras de riesgo, porque hasta ahora se han manifestado dos de las tres. Y la tercera ha guardado silencio, pulcro silencio, mientras espera cuál es la reforma tributaria que Colombia va a hacer. Y estamos llegando a la conclusión de que va a ser ninguna. Además, porque hasta el nombre de la ley se lo quitaron. Ya no es reforma tributaria, sino ley de inversión social, es decir, ley para el gasto, cuando el problema no es el gasto, sino la falta de recursos. La falta de recursos y el exceso del gasto público. Ahí tampoco fue claro el presidente, porque obviamente estamos gastando lo que no nos podemos gastar, el dinero que no tenemos, y aumentando un hueco fiscal de una naturaleza demoledora para el futuro de Colombia. Otra omisión, otro olvido del presidente en este tema capital. Al presidente se le olvidó también recordar, y esto conectado con lo que estamos diciendo, que el primer financiador de los paros, que es el gran problema que ha tenido la economía colombiana en el último tiempo y que ha causado mayor cantidad de pobreza, de miseria, de número de gente que se ha quedado sin comida, de niños que no han tenido comidas, es el narcotráfico. De manera pues que son olvidos y olvidos capitales del presidente de la República. También se olvidó decir que como resultado de los paros hay sectores económicos que la han visto muy mal, como el sector cafetero, como el sector azucarero, y que eso tiene una incidencia enorme en los destinos del país. Eh, si uno mira las cosas, pues desde un punto de vista objetivo y sereno, es mucho más la gente afectada por la caída en las exportaciones de café, resultado de los bloqueos producidos por el narcotráfico, que la ayuda que se pueda dar con 15 billones de pesos que supuestamente se van a recaudar para ayudar a los más necesitados en lo que se llama ley de inversión social, que vaya uno a entender de qué cosa se trata. El presidente se ha dirigido a la nación y ha omitido temas centrales y fundamentales para el desarrollo del país. Por ejemplo, el tema de la balanza comercial, dónde están las exportaciones de Colombia, cómo se van a manejar ellas, cómo va a ser el problema del mantenimiento de la producción petrolera a través de los ensayos, de los esfuerzos que se hagan por el fracking, que es la única esperanza que tenemos de no tener que salir a la calle a pedir limosna, a la calle, es decir, a todos los países del mundo. Porque dígase lo que se quiera y quiérase lo que se quiera, el hecho es que dependemos enteramente de la producción del petróleo para tener una balanza comercial no equilibrada, que de todas maneras, incluyendo el petróleo, es una balanza desequilibrada, sino que en el futuro estamos dependiendo de una posibilidad, la del fracking, sin la cual no habrá equilibrio en el sector externo de la economía y estaremos abocados a una situación realmente crítica. Todos esos problemas quedaron pospuestos. Todos esos problemas fueron olvidados por el presidente de la República, mucho más interesados en mostrar lo que está haciendo aquí y allá y acullá, cuando la gente lo que estaba esperando era la solución a sus problemas fundamentales. El problema de la seguridad, el problema del empleo, el problema de la recuperación económica, cómo es que ella se va a hacer y cuándo va a empezar y en cuáles términos se va a establecer,
porque los asuntos esenciales, valga decirnos, no fueron tratados por el señor presidente de la República. Eso es lo que nosotros echamos de menos, porque los discursos se miden por lo que dicen y cómo se dicen, pero también se miden por lo que omiten y lo que deja de decirse. Así pues que este es nuestro punto de vista, elemental y simple. Hubiéramos querido ver tratados realmente y a fondo los grandes problemas del país. El problema del narcotráfico, el problema del déficit fiscal, el problema del endeudamiento público y privado, el problema de la carencia de exportaciones, es decir, los grandes temas nacionales que quedaron pendientes, tal vez para otro discurso, tal vez para cuándo, es lo que nos preguntamos.